El contador de sueños. Aquí, en este espacio tranquilo, solo tú, yo, y las historias antiguas que te llevan suavemente al sueño. Si es tu primera vez aquí, susurra conmigo, suscríbete al canal, activa la campanita, para no perderte ninguna noche de sueños contados. Deja un like si esta voz te relaja, y un comentario con la palabra Espartaco para saber que has llegado hasta el final. Ahora, respira profundo, cierra los ojos poco a poco, y déjame llevarte, muy lejos, al año 103 a.C. A las tierras salvajes de Tracia. Parte 1. Los orígenes de Espartaco, el guerrero nacido en las montañas de Tracia. Imagina un paisaje infinito de colinas verdes, ríos que serpentean entre valles profundos, el viento fresco que baja de los Balcanes. Allí, en lo que hoy serían partes de Bulgaria, Grecia y Turquía europea, se extiende la antigua Tracia, una tierra de tribus fieras, de guerreros legendarios que los griegos y romanos temían y admiraban al mismo tiempo. En una de esas tribus, los Maedi, una de las más indomables, nace, alrededor del año 103 a.C. Un niño que un día será conocido como Espartaco. Los tracios eran altos, fuertes, cabello a menudo rojizo o castaño claro, ojos penetrantes, tatuados con símbolos de animales sagrados. Vivían de la guerra, del pastoreo y de la minería, pero sobre todo, eran famosos por su valor en la batalla. El pequeño Espartaco crece entre caballos, aprendiendo a montar antes casi que a caminar. Manejando la lanza, la espada curva llamada sica, y el pequeño escudo redondo que llevarán consigo toda la vida. Su pueblo adora a dioses salvajes, especialmente a Dioniso, el dios del vino, del éxtasis y de la liberación. Y en su aldea vive una mujer especial, una sacerdotisa de Dioniso, capaz de entrar en trance, de profetizar, de bailar hasta caer exhausta poseída por el dios. Esa mujer será más tarde la esposa de Espartaco, y según Plutarco, una noche, mientras dormía a su lado, una serpiente sagrada se enroscó suavemente alrededor de su cuello, sin hacerle daño. La sacerdotisa interpretó la señal, su marido estaba destinado a una gloria grande y terrible. Cuando Espartaco llega a la edad adulta, es un guerrero completo, fuerte, inteligente, valiente. Los romanos, que ya dominan gran parte del Mediterráneo, reclutan auxiliares tracios para sus legiones, prometiendo paga y ciudadanía a largo plazo. Espartaco, como muchos jóvenes de su tribu, se une a esas tropas auxiliares romanas. Lucha al lado de los legionarios, aprende sus tácticas, su disciplina de hierro, maneja armas romanas, pero también conserva su estilo tracio, la sica curva, el escudo pequeño rectangular llamado parmula, las grebas altas que protegen las piernas. Pero algo sucede. Las fuentes antiguas discrepan un poco. Apiano y Florus dicen que Espartaco deserta del ejército romano, tal vez por el trato duro, por nostalgia de su tierra o por un castigo injusto. Plutarco, en cambio, cuenta que es capturado mientras vivía como bandido o guerrero libre en las montañas. Lo cierto es que, de un modo u otro, termina hecho prisionero por los romanos. Y en Roma, un guerrero fuerte, hábil y rebelde como él, tiene un destino casi inevitable, ser vendido como esclavo y enviado a una escuela de gladiadores. Lo compran para el Ludus de Lentulus Batiatus en Capua, una de las ciudades más ricas del sur de Italia. Allí lo entrenan como traex. El gladiador al estilo tracio, casco con refen, escudo pequeño, espada curva, exactamente las armas que ya conocía de su tierra natal. En la arena, Espartaco destaca rápidamente, no solo por su fuerza, sino por su inteligencia, su liderazgo natural. Los otros gladiadores, galos, germanos, tracios como él, empiezan a mirarlo con respeto. Y en su mente, muy en el fondo,
comienza a crecer una idea peligrosa, una idea de libertad. Respira profundo, siente cómo el sueño te va envolviendo. Esta es solo la primera parte, los orígenes del hombre que desafiará a Roma. Respira lento, muy lento. Siente como el aire entra fresco y sale cálido. Ya no estás en las montañas libres de Tracia. Ahora, estás en el año 73 a.C., en el sur de Italia. En la rica ciudad de Capua, donde el sol quema la piel y el aire huele a aceite, sudor y miedo. El Ludus de Lentulus Batiatus es una fortaleza prisión. Altas murallas de piedra, puertas de hierro. Torres con guardias armados día y noche. Dentro, un gran patio cuadrado de arena compacta, rodeado de celdas pequeñas, cocinas, enfermería y una galería alta desde donde el lanista observa todo. Aquí viven, entrenan y a veces mueren más de 200 gladiadores. Hombres de todas las tierras conquistadas por Roma, galos altos y rubios, germanos de ojos claros, tracios como Espartaco, númidas del desierto, incluso algunos sirios y griegos. Cada amanecer. Antes de que el sol asome del todo, suena la trompeta. Los gladiadores salen de sus celdas en fila, encadenados de dos en dos por los tobillos hasta llegar al patio. Allí, les quitan las cadenas y comienza el día más largo de sus vidas. El entrenamiento es brutal, calculado, diseñado para convertir hombres fuertes en máquinas de matar, pero también para mantenerlos vivos el mayor tiempo posible, porque un gladiador muerto no genera dinero. Primero, el calentamiento. Corren alrededor del patio durante horas, cargando sacos de arena sobre los hombros. Luego, ejercicios con postes de madera, golpean una y otra vez con espadas pesadas de madera que pesan el doble de las reales. El poste, llamado palus, es su enemigo invisible y deben aprender a atacarlo desde todos los ángulos. Después, vienen los combates simulados. Se enfrentan de dos en dos, con armas de madera embotadas, pero los golpes duelen igual. Los entrenadores, antiguos gladiadores retirados. Llamados doctores, gritan órdenes, corrigen posturas, azotan con látigos si alguien baja la guardia. Espartaco, como Traex, entrena con su estilo característico. Escudo pequeño rectangular en la mano izquierda, casi pegado al cuerpo. Espada curva sica en la derecha, buscando siempre el hueco bajo el escudo enemigo. Casco pesado con visera y un grifo en la cresta, que limita la visión pero protege la cara. Grebas altas que cubren desde los pies hasta las rodillas. Todo el equipo diseñado para recordar a los romanos al guerrero tracio que tanto temían en el campo de batalla. La comida es abundante, pero controlada. 3 veces al día, cebada hervida con ceniza para fortalecer los huesos, legumbres, a veces carne, aceite de oliva. Los gladiadores engordan a propósito, una capa de grasa protege los órganos en la arena. Beben una bebida fuerte llamada posca, vinagre aguado que calma la sed y desinfecta. Por las tardes, cuando el sol quema más. Practican con redes, tridentes, lanzas, según su categoría. Los rectiarii corren descalzos y casi desnudos, aprendiendo a lanzar la red con precisión mortal. Los murmillo con su gran escudo y casco en forma de pez, avanzan lentos pero imparables. Espartaco observa todo. Ve cómo los galos, fuertes pero impulsivos, caen en trampas fáciles. Ve cómo algunos germanos, valientes hasta la locura, no piensan en la defensa. Y él, aprende, guarda silencio, pero su mente nunca descansa. En las noches, cuando las antorchas iluminan débilmente las celdas. Los gladiadores hablan en voz baja. Comparten historias de sus tierras perdidas, de sus familias, de la libertad que ya no recuerdan. Espartaco escucha y empieza a hablar también. Su voz es calmada, pero firme.
Habla de dignidad, de que un hombre no nace para ser propiedad de otro. Poco a poco, sin gritarlo, empieza a sembrar una idea. Allí conoce mejor a Crixus, un galo enorme, feroz como un oso, que odia a Roma con todo su ser. A Oenomaus, otro galo, más veterano, que ya ha ganado la rudis de madera en 2 ocasiones pero volvió a perderla por deudas. Y a decenas más, que miran a Espartaco con algo nuevo en los ojos, esperanza. El lanista Batiatus, desde su balcón, ve que Espartaco destaca. Gana casi todos los combates de entrenamiento, pero nunca humilla al rival. Lo elige para peleas importantes en anfiteatros locales, y Espartaco vence, una y otra vez. El público empieza a corear su nombre. Pero cada victoria significa más cadenas por la noche. Respira profundo otra vez. Siente como el cansancio del día imaginado te pesa en los hombros. El sueño se acerca, suave, como la arena caliente del patio de Capua. Esta es la segunda parte, la vida dentro del Ludus, donde nace el líder que cambiará la historia. Estamos todavía en Capua, año 73 a.C. El verano es sofocante, el aire dentro del Ludus huele a sudor viejo, a cebada cocida. Y a algo más, atención que crece en silencio. Los días pasan iguales, amanecer, trompeta, entrenamiento, comida, más entrenamiento, oscuridad. Pero por las noches, cuando las antorchas parpadean en los pasillos, algo ha cambiado. Espartaco ya no habla solo de dignidad. Ahora habla en susurros más bajos, más concretos. Habla de puertas, de guardias, de horarios, de cuchillos. Poco a poco, ha reunido a su alrededor un grupo pequeño pero fiel. Crixus, el galo enorme, siempre a su lado. Listo para romper cráneos si hace falta. Oenomaus, veterano astuto que conoce cada rincón del Ludus. Y otros, unos 70 en total, tracios, galos, algunos germanos, los más fuertes, los más decididos. Todos han perdido ya demasiado, y ya no tienen nada que temer excepto seguir siendo esclavos. El plan nace despacio, durante semanas. Observan a los guardias, cuentan sus rondas. Ven que por la noche solo hay unos pocos vigilantes armados con lanzas y látigos. La mayoría duerme en barracones separados. Las armas verdaderas, espadas, escudos, lanzas, están guardadas bajo llave en un arsenal, pero eso no importa. Porque en la cocina del Ludus hay algo que nadie vigila tanto: los cuchillos grandes para cortar carne, las hachas para partir leña, los espetones largos de hierro. Herramientas humildes, pero afiladas. Una noche, Espartaco reúne al grupo en una celda grande al fondo. Hablan en voz tan baja que casi no se oye. Deciden el día. Una noche sin luna, cuando los guardias estarán más cansados después de un banquete que Batiatus ofrece a amigos ricos. Llega esa noche. El Ludus está en silencio, solo se oye el canto lejano de los grillos fuera de las murallas. Los gladiadores elegidos fingen dormir, pero sus corazones laten fuerte. Hacia la medianoche, un pequeño grupo se desliza hasta la cocina. Usan una llave robada días antes por un esclavo doméstico que se unió en secreto a la causa. Entran sin ruido. Toman todo lo que pueden cargar: cuchillos de carnicero, cuchillas largas, espetones, incluso ollas pesadas que podrán usar como armas improvisadas. De pronto, un guardia los sorprende. El hombre abre la boca para gritar, pero Crixus es más rápido, lo agarra por el cuello, un golpe seco, y el guardia cae sin voz. El ruido alerta a otros 2 vigilantes. Los gladiadores no dudan, atacan con los cuchillos recién tomados. En segundos, los 3 guardias yacen en el suelo. La sangre caliente brilla bajo la luz de una antorcha. Ahora ya no hay vuelta atrás.
El grupo corre celda por celda, despierta a los demás elegidos. Les dan armas improvisadas, cuchillos, trozos de madera afilados, cadenas rotas. En minutos, 70 hombres armados recorren los pasillos. Los guardias restantes intentan resistir, pero son pocos, y no esperan un ataque así. Uno tras otro caen, algunos huyen despavoridos hacia las puertas. Los gladiadores llegan al portón principal. Está cerrado con barras pesadas, pero juntos, con fuerza bruta, lo derriban. El ruido retumba en la noche como un trueno. Y entonces, salen. 70, tal vez 78 gladiadores, corren hacia la libertad. Detrás dejan el ludus en llamas, porque prenden fuego a las cocinas para cubrir su huida. Corren por las calles oscuras de Capua. La ciudad duerme, nadie los detiene aún. Roban carros cargados de armas que encuentran en el camino, espadas, lanzas, escudos que venían para el ludus. Y siguen corriendo, hacia el sur, hacia el monte Vesubio, una montaña cercana, alta, escarpada, el lugar perfecto para esconderse. Cuando amanece, Batiatus despierta y ve el desastre. El ludus destruido, guardias muertos, sus mejores gladiadores desaparecidos. Corre a Roma a pedir ayuda, pero ya es tarde. En la cima del Vesubio, Espartaco mira hacia abajo. Ve la llanura italiana extendida como un mar verde. Respira aire libre por primera vez en años. A su lado, su esposa, la sacerdotisa Tracia, que también escapó con ellos, le aprieta la mano. 70 hombres, armados con cuchillos de cocina y voluntad de hierro. Acaban de declarar la guerra al imperio más poderoso del mundo. Respira profundo, siente como el sueño te envuelve como una manta cálida. Esta es la tercera parte, la noche en que todo comenzó. Respira muy despacio. Siente como el cuerpo se hace más pesado, más relajado. Estamos en el otoño del año 73 a.C. El monte Vesubio se alza imponente sobre la bahía de Nápoles. Sus laderas cubiertas de viñedos y bosques, su cima escarpada, casi inaccesible. Allí arriba, 70 y pocos gladiadores recién escapados miran hacia abajo, hacia el mundo que los esclavizó. Los primeros días son de pura supervivencia. Construyen un campamento improvisado en la cima. Usan ramas, pieles robadas, mantas. Enviados bajan con cuerdas por los acantilados más pronunciados, roban comida de las villas cercanas. Ganado, trigo, vino. La noticia de la fuga corre como el fuego por toda Italia. Esclavos de las fincas cercanas empiezan a huir y subir la montaña. Pastores, campesinos oprimidos, hombres libres pero pobres que odian a Roma. En pocas semanas, el grupo de 70 gladiadores se convierte en varios miles. Roma, al principio, no se lo toma en serio. Unos esclavos fugados, gladiadores con cuchillos de cocina. El Senado envía a un pretor menor llamado Gaius Claudius Glaber. Con solo 3.000 hombres, milicia apresurada, no legiones regulares. Glaber llega al pie del Vesubio, ve que solo hay un camino ancho para subir, el resto son paredes casi verticales. Sonríe, piensa que es fácil. Ordena bloquear ese único camino. Acampa abajo con sus tropas, bebe vino, espera que los rebeldes se rindan por hambre. No envía exploradores serios, subestima por completo a los hombres de arriba. Pero arriba, Espartaco no duerme. Observa el campamento romano desde lo alto. Cuenta tiendas, ve las patrullas. Reúne a sus líderes, Crixus o Enomaus, otros gladiadores veteranos. Hablan en voz baja junto al fuego. Y trazan un plan tan simple como brillante. Una noche sin luna, cuando el viento sopla fuerte y cubre los ruidos. Un grupo grande de rebeldes, los más ágiles,
toman largas cuerdas hechas de vides silvestres que crecen por toda la montaña. Esas vides son fuertes, flexibles, las atan entre sí, las prueban con peso. Bajan en silencio por el acantilado más empinado, el que los romanos ni siquiera vigilan, porque lo creen imposible. Descienden despacio, uno a uno, agarrados a las cuerdas de vid, pies contra la roca. Abajo, en la oscuridad, llegan al suelo sin ser vistos. Se agrupan en silencio, cuchillos en mano. Y atacan el campamento romano por la retaguardia. Al mismo tiempo, desde arriba, Espartaco ordena un ataque de distracción por el camino principal. Gritos, piedras lanzadas, fuego. Para que los romanos miren hacia arriba. Los legionarios de Glaber se despiertan en caos. Unos corren hacia el camino, otros son sorprendidos por detrás. Los antiguos gladiadores, entrenados para matar, luchan con furia contenida durante años. Los rebeldes campesinos, con horcas y cuchillos, se unen sin miedo. En poco tiempo, el campamento romano es un desastre, tiendas ardiendo, hombres corriendo en pánico. Glaber y algunos oficiales huyen hacia el sur. Dejan atrás armas, provisiones, todo el equipo. Los rebeldes lo toman todo, espadas verdaderas, escudos, lanzas, armaduras, cascos, incluso caballos. Cuando amanece, Espartaco baja con el resto. Camina entre los restos del campamento romano. Ve las águilas abandonadas, los estandartes tirados en el suelo. Sus hombres lo rodean, lo miran con algo nuevo, admiración absoluta. Acaban de derrotar a un ejército romano, con cuerdas de vid y cuchillos de cocina. La noticia corre por toda Italia como un incendio. Miles más de esclavos abandonan las fincas, suben a las montañas, se unen. El ejército de Espartaco crece rápido, ya son decenas de miles. Y Roma, por primera vez, empieza a sentir miedo de verdad. Respira profundo, muy profundo. Siente como el sueño te abraza suave y cálido. Esta es la cuarta parte, la primera gran victoria, la que demostró que Roma podía ser vencida. Estamos en el invierno del año 73 al 72 a.C. El ejército de Espartaco ya no es un puñado de gladiadores. Ahora son decenas de miles, tal vez 70.000, hombres, mujeres, niños que han seguido a los rebeldes. Bajan del Vesubio y recorren el sur de Italia como un río imparable. Roma está nerviosa. La derrota de Glaber ha sido una vergüenza. El Senado envía no uno, sino dos pretores con ejércitos más grandes. Publius Varinius es el comandante principal. Trae legiones mejor entrenadas, divide sus fuerzas en varios destacamentos para rodear a los rebeldes. Pero Espartaco ha aprendido rápido. Y usa la táctica que mejor conoce, guerrilla, moverse rápido, atacar donde el enemigo es débil. Sus hombres conocen el terreno, son ligeros, no llevan bagaje pesado. Los romanos, en cambio, marchan lentos con carros, suministros, disciplina rígida. Primera humillación. Un lugarteniente de Varinius llamado Furius comanda varios miles de hombres. Acampa confiado cerca de las llanuras del sur. Espartaco ataca de noche, sorpresa total. Los rebeldes rodean el campamento, prenden fuego a los carros. Los soldados romanos salen en desorden, muchos mueren antes de formar líneas. Furius huye dejando miles de muertos y todo su equipo. Segunda humillación. Otro lugarteniente, Cosinius, está bañándose en una villa lujosa con sus oficiales. Espartaco recibe el aviso de exploradores. Llega como un rayo, rodea la villa. Cosinius apenas tiene tiempo de agarrar una espada. Muere luchando en el jardín, sus oficiales son masacrados. Los rebeldes toman todo, oro, armas, caballos,
incluso los baños calientes quedan llenos de sangre. Varinius mismo, el pretor principal, sufre ataque tras ataque. Sus mensajeros son interceptados, sus suministros quemados. Una y otra vez intenta enfrentar a Espartaco en batalla abierta. Pero Espartaco no acepta, desaparece en las colinas, reaparece donde menos lo esperan. Al final del invierno, Varinius ha perdido la mitad de su ejército. Regresa a Roma derrotado, humillado, sin haber visto siquiera de cerca al líder tracio. Mientras tanto, el campamento rebelde crece como una ciudad ambulante. Forjan armas nuevas con hierro robado, entrenan a los esclavos recién llegados. Las mujeres ayudan, cosen, cocinan, cuidan heridos. La esposa de Espartaco, la sacerdotisa Tracia, realiza rituales a Dioniso, baila alrededor del fuego, entra en trance. Dice que el dios está con ellos, que la serpiente sagrada protege a su marido. Crixus y los galos empujan para saquear más, quieren riquezas, venganza inmediata. Espartaco, más estratégico, piensa en el norte, en cruzar los Alpes, en llevar a su pueblo a la libertad verdadera, lejos de Roma. Pero por ahora, el sur de Italia está en sus manos. Ciudades enteras abren las puertas por miedo, otras son tomadas al asalto. Los esclavos se liberan en masa, los latifundios arden. Roma ya no ríe. En el Senado se habla por primera vez de guerra seria. La rebelión ya no es un problema de gladiadores. Es una amenaza al corazón del imperio. Respira profundo, siente como el sueño te envuelve como la niebla de aquellas colinas italianas. Esta es la quinta parte, el invierno en que un ejército de esclavos hizo temblar a Roma. El ejército de Espartaco ha crecido tanto que ya no se puede contar con facilidad. Plutarco y Apiano hablan de 70.000 combatientes. Otros dicen hasta 120.000, esclavos liberados, pastores armenios, bandidos de las montañas, incluso algunos veteranos desertores romanos. Mujeres, niños, ancianos viajan con ellos, un pueblo en marcha, carros cargados de botín, rebaños de ovejas y vacas robadas, como los hebreos en el éxodo de Egipto. Roma ya no puede ignorarlo. El Senado entra en pánico, las calles de la ciudad eterna murmuran sobre la guerra de los gladiadores. Los nobles temen que los esclavos lleguen a las puertas, que quemen las villas del Palatino. En las elecciones consulares del 72 AC, el pueblo exige acción. Eligen a 2 hombres duros, Lucius Gellius Publicola y Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus, ambos cónsules experimentados, comandantes de legiones reales. Cada uno trae 2 legiones completas, unos 20.000 legionarios profesionales, más auxiliares. Total 40.000 hombres bien armados, con águilas doradas, escudos rectangulares, pilums afilados. Marchan al sur desde Roma, decididos a aplastar la rebelión de una vez. Espartaco, en su campamento en las llanuras de Lucania, recibe exploradores que galopan de vuelta con noticias. Sabe que vienen 2 ejércitos grandes, separados por unos días de marcha. Gellius por la costa. Lentulus por el interior. En lugar de huir, decide atacarlos por separado. Dividir para vencer, como los romanos mismos enseñan. Reúne a sus líderes alrededor de una gran hoguera. Crixus gruñe ansioso por sangre. Oenomausa siente pensativo, la esposa de Espartaco murmura oraciones a Dioniso, con ojos en trance. Primera batalla, contra Gellius. Cerca de la ciudad de Mutina, en las colinas pedregosas. Espartaco elige el terreno, un valle estrecho flanqueado por alturas boscosas, perfecto para emboscada. Sus hombres ligeros. Tracios con sica curva, galos con hachas largas, germanos con lanzas pesadas, se esconden en los bosques. Gellius llega confiado, sus legiones marchan en formación perfecta, velites al frente, astati, príncipes, triarii atrás,
trompetas sonando. Pero cuando entran al valle, de pronto, un rugido sale de las colinas. Miles de rebeldes bajan como una avalancha. Espartaco al frente, montado en un caballo robado, su parmula brillando al sol, Sica en alto. Atacan los flancos romanos. Rompen las líneas, los legionarios no pueden maniobrar en el terreno estrecho. Pilums volando en vano, escudos galos absorbiendo golpes. Crixus carga como un toro, parte cascos con su hacha, cuerpos romanos ruedan por el suelo. Hegius intenta reagrupar, pero pánico, sus hombres ven a los tracios tatuados gritando en lenguas bárbaras, huyen en desbandada. El cónsul escapa por poco, deja atrás miles de muertos, estandartes capturados, todo el bagaje. Espartaco toma las armas romanas. Distribuye espadas rectas Gladius a sus hombres, ahora luchan como verdaderos soldados. La noticia llega a Lentulus, que acelera su marcha para unir fuerzas, pero Espartaco no espera. Días después, segunda batalla cerca del Gargano, en las tierras salvajes del sur. Otra vez terreno elegido, llanura abierta pero con bosques cercanos. Lentulus forma sus legiones en doble línea, espera al enemigo. Espartaco aparece al amanecer, su ejército ahora más disciplinado. Ha entrenado a los esclavos en formaciones simples. La colisión es brutal, choque de escudos, nubes de polvo, gritos en latín, tracio, galo. Los rebeldes usan carros con hoces en las ruedas para romper líneas, lanzan piedras desde ondas. Oenomaus lidera la caballería improvisada, galopa flanqueando. Lentulus resiste mejor que Hegius, pero al final del día, sus legiones ceden, retroceden dejando 4000 muertos. El cónsul huye al norte, jurando venganza. Los dos cónsules, humillados, se reúnen en un campamento fortificado. Unen sus ejércitos restantes, pero Espartaco no los ataca. En cambio, gira al sur, saquea ciudades como Metaponto y Turium, toma barcos en el puerto de Tarento. Parece que quiere ir a Sicilia, donde hay otra rebelión de esclavos reciente, o quizás a Tracia, su tierra natal. Su esposa baila victoriosa alrededor del fuego, la serpiente en sus sueños ahora es un dragón. Pero en el campamento, tensiones crecen. Crixus y los galos quieren quedarse, saquear Roma misma, oro, esclavas, venganza. Espartaco insiste, los Alpes, libertad verdadera. El ejército se divide poco a poco, grietas en la roca que pronto romperán. Roma tiembla, el Senado declara estado de emergencia, ofrece el mando supremo a Marco Licinio Craso, un noble ambicioso, rico, cruel, el futuro triunviro. Pero eso será para la próxima primavera. Respira profundo, siente como el sueño te arrastra como el polvo de aquellas batallas. Esta es la sexta parte, el año en que 2 cónsules romanos fueron enviados de vuelta con el rabo entre las piernas. Parte 7, la división del ejército, la muerte trágica de Crixus en el Gargano. Respira muy despacio. Siente como el aire de la primavera se vuelve más cálido, más pesado. Estamos en la primavera del año 72 a.C. El ejército de Espartaco recorre el sur de Italia como un río desbordado. Ciudades saqueadas, villas incendiadas, esclavos liberados por miles. Pero dentro del campamento, las voces ya no hablan al unísono. Crixus, el galo enorme, de brazos como troncos y risa que retumba como trueno. Crixus ya no quiere seguir a Espartaco hacia los Alpes. Él y muchos galos y germanos, decenas de miles, sueñan con quedarse en Italia. Quieren más oro, más vino, más venganza. Quieren marchar sobre Roma misma, saquear la ciudad eterna, hacer pagar a los patricios por cada latigazo recibido. Espartaco los reúne una noche junto a un gran fuego en las llanuras de Lucania. Habla calmado, como siempre. Los Alpes están cerca,
Al otro lado está la libertad verdadera. Tracia, Galia, Germania, tierras donde Roma no llega. Si nos quedamos, vendrán más legiones, más y más, hasta aplastarnos. Su esposa, la sacerdotisa, asiente en silencio, sus ojos reflejan las llamas como si viera el futuro. Caro Crexes no escucha. Sacude su melena rubia, golpea el suelo con el mango de su hacha. Yo no vine a huir, vine a hacerles pagar. Muchos galos rugen de acuerdo, los germanos golpean sus escudos. La grieta se hace abismo. Al final, acuerdan separarse, no como enemigos, sino como hermanos que eligen caminos distintos. Crixus toma consigo unos 30.000 hombres, sobre todo galos y germanos. Se queda en el sur, cerca del macizo del Gargano, una zona montañosa, salvaje, llena de cuevas y bosques. Espartaco, con el resto, tal vez 70 u 80.000, gira al norte. Rumbo a los Alpes. Roma huele la oportunidad. Los cónsules Gellius y Lentulus, aún heridos en su orgullo, reciben informes de exploradores. Saben que los rebeldes están divididos. Deciden atacar primero al grupo más cercano, el de Crixus. Una mañana de primavera, el sol apenas calienta las colinas del Gargano. Crixus ha acampado en una llanura abierta rodeada de alturas. Sus hombres celebran, beben vino robado, asan bueyes enteros. No esperan ataque tan pronto. Gellius llega con sus legiones renovadas. Forma las líneas con precisión romana, cohortes en cuadro, caballería en los flancos. Trompetas suenan, águilas brillan al sol. Los galos de Crixus se levantan borrachos de sueño y vino. Pero son valientes hasta la locura. Crixus se pone al frente, sin casco, cabello al viento, hacha enorme en ambas manos. Ruge en su lengua celta, carga como un toro enfurecido. El choque es terrible. Durante horas la batalla ruge en la llanura. Los galos luchan con furia salvaje, rompen las primeras líneas romanas. Crixus mata a decenas, su hacha ciega piernas, parte escudos, abre cascos como frutas maduras. Los germanos a su lado forman un muro de lanzas. Por un momento parece que volverán a vencer. Pero Gellius es astuto. Envía caballería por los flancos, rodea poco a poco. Las cohortes de reserva entran frescas, los rebeldes ya están cansados, sin formación sólida. Uno a uno caen, el círculo romano se cierra. Al final del día, el suelo está cubierto de cuerpos galos y germanos. 20.000 muertos, dicen las fuentes, tal vez más. Crixus lucha hasta el último aliento. Rodeado por legionarios, herido en brazos, piernas, torso. Aún levanta el hacha una vez más. Un centurión romano le clava la espada en el pecho. El gigante cae de rodillas, sonríe con sangre en los dientes. Y muere mirando al cielo de Italia que tanto quiso conquistar. Los pocos supervivientes huyen a las montañas. Algunos logran llegar hasta Espartaco semanas después. Le cuentan la noticia con lágrimas de rabia. Espartaco, en su marcha al norte, recibe el mensaje. Se detiene un día entero. No habla, solo mira al horizonte sur. Luego ordena un sacrificio solemne. 300 prisioneros romanos son degollados ante las tumbas simbólicas de los caídos. Y en honor a Crixus, hace algo que Roma nunca olvidará. Organiza juegos gladiatorios con prisioneros romanos. Los obliga a luchar entre sí, como ellos obligaban a los gladiadores. Un acto de venganza fría y de duelo profundo por su amigo perdido. El camino al norte continúa. Pero ahora Espartaco sabe, la división ha costado cara. Y Roma, huele sangre. Respira profundo, siente como el sueño te envuelve como la niebla de aquellas colinas del Gargano.
Esta es la séptima parte, la historia de un amigo valiente que eligió la gloria sobre la libertad. Parte 8. Craso toma el mando, el hombre más rico de Roma declara guerra total. Respira muy lento. Siente como el aire se hace más denso, más cargado de tormenta. Estamos en el final del año 72 a.C. Roma ya no puede soportar más humillaciones. 4 ejércitos enviados, 4 derrotas, 2 pretores y 2 cónsules vencidos por esclavos. En el Senado el miedo y la rabia se mezclan. Y entonces, un hombre levanta la mano. Marco Licinio Craso. El más rico de Roma. Dueño de minas de plata, de barrios enteros de casas de alquiler, de miles de esclavos en sus latifundios. Un hombre ambicioso, frío, calculador, que ya ha luchado en guerras civiles al lado de Sila. Ofrece pagar de su propio bolsillo un nuevo ejército. 8 legiones completas, 40.000 hombres, más auxiliares y caballería. El Senado, desesperado, le concede el mando extraordinario. Craso se convierte en el general supremo contra Espartaco. Craso no pierde tiempo. Recluta soldados con mano dura, promete botín inmenso. Pero también impone disciplina de hierro. Al llegar al campamento de las legiones derrotadas, encuentra soldados desmoralizados que hablan de los bárbaros invencibles. Craso decide dar un ejemplo que nadie olvide. Reúne a 500 hombres de una cohorte que huyó en batalla anterior. Los divide en grupos de 10. Y ordena la decimatio, una antigua y terrible castigo romano que casi nadie usaba ya. En cada grupo de 10. Los 9 compañeros deben apalear a muerte al 10º, elegido por sorteo. 50 hombres mueren lentamente a golpes de sus propios camaradas, bajo la mirada silenciosa del ejército entero. El mensaje es claro, huir significa muerte segura, luchar es la única opción. Con el terror restaurado, Craso marcha al sur. Sus exploradores le informan que Espartaco, tras saber de la muerte de Crixus, ha girado de nuevo hacia el sur. Ya no va a los Alpes. Tal vez porque sus hombres, cargados de botín, mujeres y niños, no quieren dejar Italia. Tal vez porque cree que aún puede vencer o buscar barcos para Sicilia. El caso es que ahora está en la punta de la bota italiana, en la región de Lucania y Bruttium, cerca del estrecho de Messina. Craso lo persigue sin descanso. Ataca campamentos menores, corta suministros. Espartaco responde con escaramuzas brillantes, vence en varias batallas pequeñas. Una vez incluso casi captura al propio Craso en una emboscada nocturna. Pero Craso aprende, se vuelve más cauteloso. Y entonces, concibe un plan gigantesco. Ordena construir una obra nunca vista en Italia. Un muro, una zanja, un foso fortificado de costa a costa. Desde el mar Tirreno hasta el Jónico, unos 60 kilómetros de longitud. Con torres cada cierto tramo, foso profundo delante, muralla de tierra y madera detrás. Miles de soldados romanos cavan día y noche, bajo lluvia y sol. El objetivo, atrapar a Espartaco en la punta sur de Italia, como a un animal en una trampa. Cortar toda huida por tierra. Cuando la obra está casi terminada, Espartaco llega y la ve. Desde lo alto de una colina observa la línea interminable de fortificaciones. Sus hombres murmuran, algunos pierden esperanza. Pero Espartaco no se rinde. Una noche de tormenta terrible, viento, lluvia, truenos que cubren todo ruido. Ordena un ataque desesperado contra el centro del muro. Miles de rebeldes cargan antorchas, llenan el foso con tierra, ramas, incluso cuerpos de caballos muertos. Luchan en la oscuridad bajo la lluvia, escalan la muralla resbaladiza. Por un momento parece que romperán la línea. Pero Craso ha previsto todo. Sus mejores legiones esperan detrás.
contraatacan con fuerza brutal. Los rebeldes son rechazados, miles mueren en el foso. Espartaco tiene que retroceder. Ahora está atrapado de verdad. Detrás el mar, delante el muro de Craso. A los lados montañas escarpadas. El invierno se acerca, el hambre empieza a apretar. En el campamento rebelde, las discusiones son cada vez más duras. Algunos quieren rendirse, otros prefieren morir luchando. La esposa de Espartaco realiza rituales desesperados a Dioniso, busca señales en las entrañas de animales sacrificados. Y desde el mar llega una esperanza falsa. Piratas cilicios, famosos por su audacia, ofrecen barcos a cambio de oro. Espartaco paga. Espera la flota que lo lleve a Sicilia. Pero los piratas nunca llegan, traicionan el acuerdo, tal vez sobornados por Craso, tal vez por miedo. El cerco se cierra. Craso sabe que la victoria está cerca. Respira profundo, siente como la tormenta de aquella noche aún resuena en tus oídos. Esta es la octava parte, la llegada del hombre que convertirá la rebelión en tragedia. Los rebeldes están atrapados en la región más extrema de Brutium, la punta de la bota. Detrás, el estrecho de Mesina, delante, el inmenso muro de Craso, a los lados, montañas y acantilados. El hambre aprieta, los caballos son sacrificados uno a uno, los niños lloran por la noche. La esperanza de los barcos piratas se ha desvanecido. Una noche de tormenta de nieve. Espartaco reúne a sus últimos líderes alrededor de un fuego pequeño. Habla con voz calmada, pero todos notan que sus ojos brillan diferente. No nos rendiremos, no volveremos a las cadenas. Mañana romperemos el cerco, o moriremos libres. Ordena preparar todo para un ataque desesperado. Selecciona los mejores caballos para la caballería. Reúne a los tracios más fuertes alrededor de él. Y en un gesto que Roma recordará con horror, manda degollar a su propio caballo delante de todos. Si ganamos, tendremos muchos, si perdemos, no necesitaremos ninguno. Al amanecer del día fatal, el cielo está gris, bajo, cargado de nubes. El río Silarus, hoy Sil, corre crecido por las lluvias. Espartaco forma a su ejército en la llanura al pie de las colinas. Tal vez 60.000 hombres aún capaces de luchar, agotados, pero con los ojos encendidos. Mujeres y niños quedan atrás, en el campamento, con órdenes de no rendirse jamás. Frente a ellos, las legiones de Craso, 8 completas, frescas, bien alimentadas, en formación perfecta. 40.000 legionarios, más auxiliares, escudos rojos alineados como un muro vivo. Craso observa desde una colina, envuelto en su capa púrpura. El silencio es absoluto un momento. Solo se oye el viento y el río. Entonces, Espartaco carga primero. Montado en uno de los últimos caballos, al frente de su caballería tracia. Su escudo pequeño, su sica curva, el casco con grifo. Grita en su lengua natal, un grito que recorren los tracios, galos, todos. Y el ejército entero avanza como una ola. El choque es el más brutal de toda la guerra. Caballería contra caballería, infantería contra infantería. Polvo, sangre, gritos en 1000 lenguas. Los rebeldes luchan con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Rompen las primeras líneas romanas en varios puntos. Espartaco busca a Craso, quiere llegar hasta el general enemigo y matarlo con sus propias manos. Avanza matando a cuantos se le ponen delante, centuriones caen, tribunos retroceden. Por horas la batalla oscila. Los romanos ceden terreno, luego recuperan. Pero el número y la disciplina terminan pesando. La caballería auxiliar de Craso flanquea, las cohortes de reserva entran frescas. Poco a poco,
el círculo se cierra alrededor de los rebeldes. Espartaco pierde su caballo, herido por varias lanzas. Sigue luchando a pie, rodeado de sus tracios más fieles. Herido en un muslo, luego en un brazo, la sangre corre por su armadura. Pero no retrocede. Un legionario le ofrece rendición, él responde con la sica. Otro le grita que se arrodille. Espartaco ríe por última vez. Al final del día, el campo está cubierto de cuerpos. Casi todos los rebeldes han caído. 60.000 muertos, dicen las fuentes. Mujeres y niños del campamento se suicidan o son capturados. La esposa de Espartaco desaparece, tal vez muere luchando, tal vez se quita la vida, nunca se supo. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado. Luchó hasta el último aliento. Rodeado de montones de enemigos muertos. Craso ordenó buscarlo entre los cadáveres, pero no apareció. Algunos dicen que murió de pie, sin caer, otros que sus compañeros lo cubrieron hasta el final. 6.000 prisioneros son tomados vivos. Craso ordena crucificarlos a todos. 6.000 cruces se levantan a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma. Un camino de muerte de más de 200 kilómetros. Los cuerpos quedan allí meses. Para que todo el mundo vea lo que pasa cuando un esclavo se rebela. Roma celebra. Craso recibe ovación, pero no el triunfo completo que quería. Porque en el norte, Pompeyo, regresando de España, intercepta a 5.000 rebeldes que huían, los masacra y reclama la victoria final para sí. Y así termina la Tercera Guerra Servil. La mayor rebelión de esclavos de la historia romana. 2 años de libertad, millones de sestercios en daños, decenas de miles de muertos. Y un nombre que nunca se borró, Espartaco. Respira profundo, muy profundo. Siente como el sueño te envuelve por completo. Esta es la 9ª parte, la última batalla, la de un hombre que eligió morir libre antes que vivir encadenado. Respira muy despacio. Siente como el tiempo se detiene, como los siglos pasan como nubes lentas en un cielo infinito. Estamos ya no en el año 71 a.C. Estamos aquí, ahora, 2100 años después. Y sin embargo, el nombre de Espartaco aún resuena, suave, pero imposible de silenciar. Roma ganó la guerra. 6.000 cruces en la Vía Apia, cuerpos pudriéndose al sol. Craso recibió honores. Pompeyo se llevó la gloria. Los historiadores romanos escribieron que fue solo una guerra de gladiadores, un disturbio de esclavos ingratos. Intentaron borrar su nombre, convertirlo en una advertencia. Pero no lo lograron. Porque Espartaco no era solo un nombre. Era una idea. La idea de que un ser humano no nace para ser propiedad de otro. La idea de que la libertad vale más que la vida. La idea de que incluso el más humilde puede levantarse y hacer temblar a un imperio. En los siglos que siguieron, su nombre se susurró en las minas, en las galeras, en las plantaciones. Cada vez que un esclavo soñaba con romper sus cadenas, pensaba en él. En la Edad Media, los campesinos rebeldes en Alemania lo invocaban. En el siglo XVIII, los revolucionarios franceses lo recordaban mientras estormaban la Bastilla. En Haití, Toussaint Louverture, líder de la primera revolución de esclavos exitosa, leía sobre Espartaco antes de liberar su isla. En el siglo XX, su figura se hizo gigante. Karl Marx y Friedrich Engels lo llamaron el primer proletario verdadero, el héroe que mostró que la clase oprimida puede organizarse y luchar. Los esclavos modernos, los obreros de las fábricas, lo llevaron en sus banderas rojas. En la Unión Soviética se escribieron libros, se hicieron películas. En Estados Unidos, los movimientos por los derechos civiles lo mencionaban como ejemplo de resistencia.
Howard Fast escribió una novela sobre él en 1951 desde una cárcel norteamericana por sus ideas políticas. Y Stanley Kubrick la llevó al cine en 1960 con Kirk Douglas gritando "Yo soy Espartaco" en una escena que millones recuerdan. Esa frase se convirtió en símbolo de solidaridad. De decir el dolor de uno es el dolor de todos. Hoy, en diciembre de 2025. Su nombre sigue vivo. En series, en videojuegos, en libros, en grafitis de protestas. En estadios de fútbol donde hinchas cantan su nombre. En debates sobre justicia, desigualdad, derechos humanos. Cada vez que alguien dice no me rendiré frente a un poder inmenso. Espartaco está ahí, susurrando desde hace 2 milenios. No dejó estatuas, no dejó escritos, su cuerpo nunca fue encontrado. Y aún así, es uno de los hombres más famosos de la historia. Porque no luchó por oro, ni por tierras, ni por poder. Luchó por algo que todos entendemos en el fondo del corazón, la dignidad. Los romanos pensaron que con 6.000 cruces lo borrarían. Pero cada cruz se convirtió en una semilla. Y de esas semillas creció un bosque que nadie puede talar. Respira profundo, una última vez. Siente como el sueño te abraza por completo, suave, cálido, profundo. Esta es la 10ª parte, la última. La historia de un hombre que murió hace más de 2000 años. Pero que nunca terminó de vivir. Gracias por acompañarme en este viaje por las arenas, las montañas y las batallas de Espartaco. 10 noches contando su sueño de libertad. Si algún día quieres volver a escucharlo, o contar otra historia antigua, solo susurra mi nombre. Yo estaré aquí, en la quietud de la noche, listo para llevarte de nuevo al pasado. Buenas noches. Que los sueños te encuentren libre, siempre libre. Hoy, en esta noche especial, vamos a hablar de él, del hombre que estuvo siempre al lado de Espartaco, pero cuya furia ardía con una llama diferente. El gigante Galo, el invencible en la arena, el hermano de armas que eligió un camino de fuego y venganza. Respira profundo, cierra los ojos, y déjame llevarte de vuelta a Capua, al olor de sudor y sangre, al rugido de la multitud. Esta es la historia de Crixus. Imagina, un hombre enorme, hombros como montañas. Brazos cubiertos de cicatrices antiguas, melena rubia cayendo salvaje sobre los ojos claros. Un guerrero nacido en las tierras de la Galia, allá donde los celtas pintaban sus cuerpos de azul y cargaban desnudos contra los enemigos. Nadie sabe exactamente cómo llegó a las cadenas, tal vez capturado en una guerra contra Roma, tal vez vendido por su propia tribu. Pero lo cierto es que terminó en el Ludus de Lentulus Batiatus en Capua, convertido en gladiador. Crixus no era un gladiador cualquiera. Era un murmillo, o tal vez un opromachus, armado con gran escudo rectangular, espada corta gladius, casco pesado con forma de pez. Luchaba con furia ciega, como un oso herido. Los romanos lo adoraban y lo temían, porque en la arena no había piedad. Ganó combate tras combate, se convirtió en campeón de Capua, el público coreaba su nombre. Pero en su corazón, nunca olvidó la libertad de los bosques galos. Allí, en las celdas húmedas del Ludus, conoció a Espartaco. Al principio, no fueron amigos. Eran rivales, 2 titanes chocando en los entrenamientos. El tracio inteligente y estratégico contra el galo impulsivo y brutal. Pero poco a poco, el respeto nació. Y cuando llegó la noche de la fuga, aquella noche con cuchillos de cocina, Crixus fue el primero en levantarse, el que rompió cuellos de guardias con sus propias manos. Junto a Espartaco y Oenomaus. Lideró la escapada de aquellos 70 gladiadores que cambiarían la historia. Durante los primeros años de la rebelión, Crixus fue el brazo derecho de Espartaco.
comandaba las cargas más feroces. En el Vesubio, en las victorias contra Glaber y Varinius, su hacha partía escudos romanos como si fueran ramas secas. Los galos y germanos lo seguían ciegamente, porque veían en él al espíritu indomable de sus tierras. Era el fuego, mientras Espartaco era la estrategia. Pero, como todo fuego grande, a veces quema lo que toca. En la primavera del 72 a.C., cuando el ejército ya contaba decenas de miles, Crixus ya no quiso seguir el plan de Espartaco. El tracio soñaba con cruzar los Alpes, llevar a su pueblo a la libertad verdadera, lejos de Roma. Pero Crixus, y con él unos 30.000 hombres, sobre todo galos y germanos, querían quedarse, saquear más, hacer pagar a Roma por cada latigazo, por cada hermano muerto. Querían venganza, no huida. ¿Se separaron? No como enemigos, sino como hermanos que eligen caminos distintos. Crixus se quedó en el sur, cerca del macizo del Gargano, aquellas colinas salvajes llenas de cuevas y bosques. Allí acamparon, celebraron, bebieron vino robado, asaron ganado. Pensaban que Roma aún estaba débil. Pero Roma ya había enviado a los cónsules. Y Lucius Gellius Publicola, con legiones frescas, los encontró. Una mañana de sol primaveral, los romanos atacaron. Crixus se puso al frente. Sin casco, cabello al viento, hacha enorme en las manos. Rugió en lengua celta, cargó como un toro enfurecido. Sus hombres lucharon con valor loco, rompieron líneas romanas. Crixus mató a decenas, su hacha ciegó piernas, partió cascos. Por horas pareció que vencerían otra vez. Pero los romanos eran más y más disciplinados. La caballería flanqueó, las reservas entraron frescas. El círculo se cerró. 20.000 rebeldes cayeron. Y Crixus, herido en todo el cuerpo, rodeado. Aún levantó el hacha una vez más. Un centurión le clavó la espada en el pecho. El gigante cayó de rodillas, sangre en la boca, pero con una sonrisa desafiante. Murió mirando al cielo, libre hasta el final. Cuando la noticia llegó a Espartaco, el tracio se detuvo, no habló en días. Luego, en honor a su amigo, ordenó juegos gladiatorios con 300 prisioneros romanos. Los obligó a luchar entre sí, como ellos habían obligado a los gladiadores. Una venganza fría y un duelo profundo. Crixus no vio el final de la rebelión. Pero su fuego, su furia, su elección de luchar hasta el último aliento, forman parte del legado de Espartaco. Porque mostró que hay hombres que prefieren arder brillantes un instante a vivir apagados para siempre. Respira profundo, siente cómo esa llama gala aún calienta la noche. Esta ha sido la historia de Crixus, el guerrero que fue corazón ardiente de la rebelión. El que nos recuerda que la libertad a veces se paga con todo. Esta noche vamos a hablar de él, del hombre que danzaba con la muerte en la arena, del gladiador que amaba la libertad más que la vida misma. El celta de ojos salvajes, el campeón invicto, el que rió incluso cuando todo se derrumbaba. Respira profundo, cierra los ojos y déjame llevarte una vez más a Capua, al polvo caliente de la arena, al rugido de la multitud romana. Esta es la historia de Gánicus. Imagina un hombre no tan alto como Crixus, ni tan calculador como Espartaco, pero rápido como el viento, ágil como un lobo. Piel bronceada por el sol, cabello largo y oscuro recogido en trenzas celtas, cuerpo cubierto de tatuajes azules que cuentan historias de dioses y batallas. Nacido en las tierras de la Galia Cisalpina, o tal vez más al norte, un guerrero celta capturado por Roma en alguna guerra olvidada. Terminó en el mismo ludus del Lentulus Batiatus, convertido en gladiador. Gánicus era un Dimachaerus, el estilo más espectacular y peligroso.
Luchaba con dos espadas al mismo tiempo, sin escudo, solo velocidad, gracia y precisión mortal. Danzaba alrededor de sus oponentes, los provocaba con sonrisas, los hacía parecer torpes antes de acabar con ellos. El público romano lo adoraba, lo llamaban el danzante de la muerte. Ganó la rudis, la espada de madera que significaba libertad, no una, sino 2 veces. Pero la perdió de nuevo por deudas de juego, por vino, por mujeres. Porque Gánicus vivía el momento, como si cada día fuera el último. En el ludus, era el alma de las noches. Contaba historias exageradas de sus victorias, hacía reír a los más desesperados. Con Espartaco tenía una relación especial, no de subordinación, sino de igualdad. Se respetaban, se desafiaban, a veces peleaban en entrenamiento solo por diversión. Cuando llegó la noche de la fuga, Gánicus estaba allí, con sus 2 espadas robadas, riendo mientras cortaba gargantas de guardias. Fue uno de los líderes naturales desde el primer día. Durante la rebelión, Gánicus comandaba su propia banda. A menudo actuaba por separado, saqueando ciudades costeras, atacando convoys romanos con golpes rápidos. Era el más independiente de los grandes líderes, junto a Crixus, Castus y Oenomaus. Los fuentes antiguas lo mencionan siempre como uno de los 5 grandes generales gladiadores. Su estilo era el caos controlado, emboscadas, retiradas falsas, ataques nocturnos. Sus hombres lo seguían porque con él nunca era aburrido, siempre había vino, oro y gloria. Cuando llegó el momento de la gran división, después de la muerte de Crixus, Gánicus no siguió a Espartaco hacia el norte. Él y otro líder galo llamado Castus tomaron unos 12.000 hombres, sobre todo celtas y germanos. Se quedaron en el sur, cerca de Lucania, viviendo como reyes bárbaros. Saquearon las ricas villas de la costa, celebraron banquetes que duraban días. Gánicus reía, bebía. Luchaba por placer. Creía que podían seguir así para siempre. Pero Craso ya estaba cerca. Con sus 8 legiones, su disciplina de hierro, su muro imposible. En la primavera del 71 a.C., cerca del lago Lucrino o en las colinas de Lucania, las fuerzas de Gánicus y Castus se enfrentaron a una parte del ejército romano. Tal vez buscando romper el cerco, tal vez solo defendiendo su botín. La batalla fue feroz. Gánicus luchó como siempre, con 2 espadas girando como un torbellino. Sin miedo, riendo incluso en medio del caos. Sus hombres cayeron a miles. Y al final, rodeado, sin escapatoria, Gánicus murió luchando. Las fuentes dicen que cayó junto a Castus, que su cuerpo quedó cubierto de heridas, pero con las espadas aún en las manos. Nunca se rindió, nunca pidió cuartel. Apiano cuenta que su cabeza fue llevada ante Craso. Pero incluso entonces, algunos juran que parecía sonreír. Gánicus no vio la batalla final en el Silarus. No vio las cruces de la Vía Apia. Pero su espíritu estuvo allí, porque él representaba la otra cara de la rebelión. No la estrategia fría de Espartaco, ni la furia ciega de Crixus, sino la alegría salvaje de vivir libre, aunque fuera solo por un instante. Era el recordatorio de que algunos hombres no luchan por un futuro mejor, sino porque la libertad sabe a vino en la boca, a viento en la cara, a risa en la oscuridad. Respira profundo, siente como esa danza de espadas aún gira en la noche. Esta ha sido la historia de Gánicus, el gladiador que eligió brillar como una estrella fugaz, antes que apagarse lentamente en las cadenas. El veterano de la arena, el que ya había probado la libertad y la había perdido, el que luchó no por venganza ni por gloria, sino por redención. Respira profundo, cierra los ojos, y déjame llevarte una vez más al ludus de Capua,
al polvo que se pega a la piel, al silencio antes de la tormenta. Esta es la historia de Oenomaus. Imagina. Un hombre de edad madura para un gladiador, quizás 35 años, cuerpo todavía fuerte, pero marcado por cientos de cicatrices. Pelo corto, casi rapado, ojos profundos que han visto demasiado. Nacido en las tierras de la Galia, tal vez de la tribu de los arvernos o los eduos, un guerrero libre que cayó en manos romanas. Convertido en gladiador muchos años antes que Espartaco llegara a Ludus. Oenomaus no era joven ni impulsivo. Era un murmillo veterano, o quizás un secutor. Armado con el gran escudo rectangular, el gladius corto y el casco cerrado que apenas dejaba ver los ojos. Luchaba con calma mortal, sin gritos, sin alardes. Conocía cada truco de la arena, cada ángulo de ataque, cada debilidad del enemigo. Había ganado la rudis, la espada de madera que significaba libertad, al menos 2 veces, según cuentan algunos. Había sido hombre libre por un tiempo, había caminado fuera de las murallas, había probado el aire sin cadenas. Pero el vino, las deudas, la vida dura de un liberto sin tierra, lo hicieron volver a la arena. Voluntariamente o por fuerza, perdió de nuevo su libertad. Por eso, cuando llegó Espartaco a Ludus, Oenomaus lo miró diferente. No con rivalidad, sino con reconocimiento. Veía en el tracio la misma inteligencia fría que él tenía. Y cuando Crixus rugía y Gannicus reía. Oenomaus hablaba poco, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Era el más experimentado de los grandes líderes. El que conocía mejor las tácticas romanas, el que había entrenado a muchos de los gladiadores más jóvenes. En la noche de la fuga, Oenomaus fue clave. Él conocía los horarios de los guardias, los puntos débiles de las murallas. Fue uno de los 3 grandes nombres junto a Espartaco y Crixus que lideraron la escapada. Las fuentes antiguas, Apiano, Plutarco, Florus, siempre lo mencionan como uno de los comandantes principales en los primeros tiempos de la rebelión. Durante los primeros triunfos, en el Vesubio, contra Glaber, contra Varinius, Oenomaus comandaba una de las alas del ejército. Sus hombres eran los más disciplinados, los que ejecutaban las órdenes sin dudar. Él enseñaba a los esclavos recién llegados cómo formar líneas, cómo usar el escudo robado, cómo no romper la formación. Pero el destino de Oenomaus fue el más breve entre los grandes líderes. Las fuentes discrepan un poco. Apiano y Plutarco cuentan que murió muy pronto. Tal vez en una de las primeras grandes batallas del año 72 a.C. Quizás en el monte Gargano o en una escaramuza anterior. Que cayó luchando contra uno de los pretores o cónsules enviados contra los rebeldes. Que su cuerpo quedó en el campo, rodeado de enemigos muertos. Que Espartaco y Crixus sintieron su pérdida como la de un pilar que se derrumba. Otras versiones más tardías, quizás influenciadas por la serie moderna, lo hacen sobrevivir más tiempo. Pero los historiadores antiguos coinciden, Oenomaus no llegó a la fase final de la guerra. No vio la división del ejército, ni la llegada de Craso, ni las cruces de la Vía Apia. Y quizás, eso fue una bendición. Porque Oenomaus ya había conocido la libertad una vez. Y sabía lo que era perderla. Luchó no por odio ciego como algunos, ni por placer como Gannicus. Luchó para que otros no tuvieran que volver a las cadenas como él volvió. Murió temprano, pero murió libre. Y su muerte fue un recordatorio para Espartaco, que cada victoria costaba sangre de los mejores. En el campamento rebelde, después de su caída, se cuenta que Espartaco ordenó un silencio largo. Que los fuegos se mantuvieron bajos esa noche. Que los galos cantaron una canción triste en su lengua. Porque habían perdido al más sabio, al que siempre tenía la palabra justa, al que nunca perdía la calma.
Oenomaus no tiene estatuas, ni películas que lleven su nombre. Pero sin él, la rebelión quizás no habría durado ni un mes. Fue el puente entre la furia de Crixus, la alegría de Gannicus y la visión de Espartaco. Fue la experiencia que sostuvo los primeros pasos del sueño de libertad. Respira profundo, siente como la calma de aquel veterano aún flota en la noche. Esta ha sido la historia de Oenomaus, el gladiador que ya había sido libre, y que luchó para que otros lo fueran para siempre.